Bueno, hasta acá espero que más o menos les vaya interesando. Antes de continuar, cuando el vano está desnivelado, si lo soporta a distinta altura, vamos a ver algún par de ejemplos de aplicación que nos van a permitir ver de qué tipo de error estamos hablando, cuánto valen las constantes, cuánto se haría más o menos un tiro o una tensión de trabajo, cuánto es el valor de una flecha. Entonces, bueno, lo vamos a ver para un tipo de conductor y un tipo de línea del cual lo podemos llegar a encontrar, es un caso práctico. Voy a ir poniendo pausa a medida que desarrollo los problemas porque esto es muy interesante que ustedes lo puedan hacer, es un ejercicio que les recomiendo, de hecho está una propuesta similar en la cátedra. Así que, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a analizar el problema número 1. Para la construcción de una línea de transmisión de 132 kilovoltios se utiliza un conductor de aluminio con alma de acero, ahí está la expresión, tipo Flicker, esa es una denominación norteamericana, con esas características generales. Ahí lo tienen el conductor, ahí tiene la tabla de última. Vamos a volver sobre esa tabla. ¿Qué vamos a hacer? Realizar el estudio comparativo de la flecha, la longitud del cable, los refuerzos en los soportes y la altura de los postes. Vamos a considerar distintos vanos, que acá proponen dos. Para empezar, 1000 y 250. Y vamos a considerar que la tensión de trabajo para los dos casos se tomará como la mitad de la tensión admisible. La tensión admisible de este conductor es 20 kilogramos por milímetro cuadrado. Acá lo toma como decanewton, digamos, asumiendo que la relación real es 9,8, pero bueno, la aproximamos a 10. En vez de hablar de kilogramo fuerza, hablamos de decanewton, es lo mismo, prácticamente lo mismo. La admisible para el conductor, la buscamos en la tabla, por ahí tendría que andar, sería esfuerzo admisible 20. ¿No? Vamos a tomar la mitad. También vamos a necesitar la sección real del cable, que es 273 aproximadamente milímetros cuadrados. Observen, por ejemplo, un dato que podemos ver es que el diámetro del cable, diámetro exterior del cable, fíjense que es 21,49 milímetros, o sea, un poquito más de 2 centímetros, lo que yo decía es como una moneda de 50 centavos. ¿Está? Así que bueno, para que se dé una idea de cuánto es. Y el peso es aproximadamente, fíjense, un kilogramo son 0,9, o sea, 900 gramos por metro, aproximadamente. Con eso en cuenta, vamos a realizar el estudio. Lo que tendríamos que cumplir es que la altura libre, o sea, del punto inferior, sea mayor a 6,50 metros para calcular la altura del soporte, ¿no? Bueno, ahí le hice una pausa, como para que paren el video. Bueno, se lo estoy haciendo ahora en realidad la pausa. Yo lo había dejado, pero bueno, ahora la continuamos. Y lo vamos a empezar a resolver. Para hacerlo, lo que voy a calcular es el valor de C1 directamente, que lo vamos a trabajar. Yo esto lo voy a hacer con un programa. No tengo el MATLAB, así que lo voy a hacer en el Excel directamente. Bueno, me quedaría el tiro, lo puedo expresar como la tensión de trabajo por la sección. Es 10 por 273. Bueno, eso me da 3026 el resultado. 3026,6 metros. Porque la unidad C es metro, para que me queden las unidades. Para empezar a trabajar voy a tomar la catenaria. Saqué un coseno hiperbólico. Ya sabemos que la expresión de la flecha, esto lo habíamos hecho en el video anterior, o en el primero de los videos, no me acuerdo ahora. Pero bueno, se haría evaluar la catenaria en A dividido 2. La longitud también la habíamos desarrollado, era 2 veces el valor de C1 por el seno hiperbólico de A dividido 2 C1. La altura del soporte, utilizando la catenaria, utilizando la parábola también, la expresión la misma, sería igual a la altura libre más la flecha, la altura mínima que tiene que tener el soporte donde vamos a sujetar el cable, tiene que ser la altura mínima más la flecha. Si yo lo amarro por debajo no voy a cumplir con la altura libre. Y por otra parte, también me piden las reacciones o los esfuerzos sobre los vínculos en A y en B. Este es un caso fácil porque el vano está nivelado. Entonces, me fui para otro lado, tendré que ver por acá. Como el vano está nivelado, en X y en Y, las
los esfuerzos van a ser iguales. Entonces, directamente lo que actúa sobre el cable en A y en B es T sub 0. Y a su vez, lo que tiene que actuar sobre el cable hacia arriba es la mitad del peso, ¿no? De cada uno de cada lado, porque esto está en equilibrio. ¿Ah? Esto es bastante simple. Por supuesto que entonces que sobre los soportes van a actuar fuerzas en el otro sentido. O sea, fuerzas hacia adentro y fuerzas hacia abajo, que sería el peso del cable, digamos, directamente. Entonces, en este caso es bastante simple. La resultante la podemos encontrar como la sumatoria, pero bueno, esto hay que hacerlo con, esto sí, con Pitágoras, digamos, o de alguna otra manera, como quieran ustedes. Entonces, cada uno de los, en I, digamos, se haría la mitad, la longitud dividido 2 por el peso unitario, me da el esfuerzo en cada uno de los extremos. Y la resultante sería la raíz cuadrada de las componentes del cuadrado. Eso para la catenaria. Para la parábola, también lo vamos a trabajar en la misma fórmula, a partir de la ecuación, y la vamos evaluando para los distintos valores, ¿no? La flecha, ya vimos que tiene una expresión mucho más simple. La longitud, que es la longitud de una parábola, porque esta, recuerden que habíamos hecho haciendo la descomposición en serie y tomando los primeros términos, o sea que esto ya está aproximado. Esto, de hecho, si lo comprueban, sería la longitud de una parábola, digamos, que dada la apertura y la flecha, ¿no? La altura del poste y la distribución de los esfuerzos es exactamente igual que antes, pero con la flecha que corresponde a la parábola y la longitud que corresponde a la parábola, son valores distintos. Yo directamente esto lo planteé en un Excel, porque tengo desinstalado el MATLAB en mi casa ahora y no lo tengo para poner. Y funciona bien, el Excel trabaja directamente con la función hiperbólica. Entonces directamente ya les doy el resultado. Yo, como el Excel te da la posibilidad de hacerlo para distintos valores, tomé distintos vanos. Simplemente le pongo algunos vanos. Yo lo hice variando de 50 metros. Pero bueno, simplemente le doy a algunos de los valores, porque si no se hace muy larga la tabla. Bueno, entonces ahí tendrían los valores. Fíjense que, por ejemplo, para los valores que me piden, 250 metros, fíjense el poco error que hay en la flecha y en todos los valores. Estos errores ya están en por ciento. O sea que 2,58, 2,581 me da con decimales en los dos casos. O sea, el error es 0,01%, porque estos resultados están por ciento. Lo mismo para la longitud. Fíjese qué parecido que es la longitud entre ellas, y a su vez qué parecida que es la longitud del vano. Digamos que habíamos dicho que podríamos aproximar la longitud al valor del vano. Que eso se cumple para la parábola con bastante aproximación, para la catenaria un poco menos. Pero inclusive para 1000 metros, fíjese que los errores son pocos en realidad. Para 1000 metros el error que se comete son 4 metros si consideramos el vano en lugar de la longitud real. Y para la parábola un poco menos. Bueno, ahí tienen todos los valores como para que los miren. Esto simplemente revísenlo, vean que siempre los errores son pocos. No tienen... Este es un ejercicio para que lo hagan ustedes. Pueden graficar los errores, pueden graficar la ecuación hiperbólica, no sé, pueden graficar la parábola junta para ver qué tanto se aproxima. Esto se lo dejo para que lo hagan ustedes. Vamos a otro problema que también puede ser interesante, es un problema de un cruce. Tendríamos el mismo conductor anterior con una tensión más baja, 5 kilogramos por milímetro cuadrado de Newton, y habría que determinar la estructura del poste para que se cumpla una distancia mínima con respecto a una estructura de una línea de media tensión de 13,2 kV que pasa a una cierta distancia en forma perpendicular. La línea imaginaria donde pasa la línea se llama traza, ¿no? Sería el tendido, perpendicular a su traza. La traza es la línea imaginaria donde va la distribución de estructuras. Las distancias se indican en la figura. Habría que verificar que la altura libre no sea inferior a 7 metros. O sea que acá tendríamos que cumplir dos condiciones. Que la altura libre sea mayor a 7 metros y a su vez que en la coordenada donde tendríamos el poste, la distancia mínima al poste tiene que ser mayor de 1,85. Para hacer el problema habría que poner algún sistema de eje. A mí me parece que el más conveniente para este problema sería poner el sistema de ejes directamente en este punto y no en el vértice, para simplificar el problema. Esto te lo va a dar la experiencia. Entonces esto sería el eje Y, este sería el eje X. ¿Por qué lo planteo así?
Porque una parábola planteada con respecto a este punto va a ser directamente el valor de a por x cuadrado más c. No va a tener término independiente porque esta es una parábola que está centrada o digamos es simétrica con respecto al eje y. Entonces desaparece el término lineal, perdón. Cuando x vale 0, esto directamente me da la coordenada del punto. Que cuando x vale 0, esa distancia tendría que ser por lo menos 7 metros. Puede ser más grande, dependiendo de las condiciones. Por otra parte, el otro punto que hay que considerar es cuando x vale 125 metros. Como esto tiene 300 metros, la mitad del vano son 150 metros, menos 25 son 125 metros. Ahí tendríamos las condiciones. Esas condiciones habría que cumplirlas simultáneamente. O sea, acá lo que les recuerdo más o menos cómo era el tema de la parábola, cuando está centrada, o sea, cuando es simétrica con respecto al eje de la y, el término lineal desaparece, me queda solamente la cuadrática y la ordenada al origen. En los problemas de cable, acá A sería el coeficiente, no el vano, pero en realidad la apertura de la parábola, que sería un indicativo el valor A, depende en realidad del tiro y del peso por unidad de longitud, no de donde yo ponga los ejes. Y por lo tanto, para la parábola que yo voy a trabajar, está dada directamente por esta expresión, x cuadrado dividido 12,1. O sea, A es 1 dividido 12,1, no importa donde yo ponga los ejes. Ya lo conozco en la ecuación del cable. Entonces se haría esta ecuación de la parábola que tiene que cumplir simultáneamente dos condiciones. Lo cual no puede ser, digamos. Puede o no puede ser, tendría que ser una condición justa. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver un problema como esto, donde tengo que cumplir simultáneamente dos condiciones? Bueno, puedo calcular, por ejemplo, el valor de C para las dos condiciones y tomar el más desfavorable. O podría dimensionar, por ejemplo, predimensionar para uno de los dos, por ejemplo para 0,7, que es más fácil de calcular, y después verificar que se cumpla para la otra condición, como quiera. Yo por una cuestión de simplicidad, lo que hice fue tomar dos valores de C, uno para cada uno de los puntos, para la coordenada del vértice y para la coordenada del punto C, y tomar el más desfavorable. Entonces en este caso, evalúo en 0, me da 7 metros C, y evalúo en 125, y ahí sé que me tiene que dar en 125, me tiene que dar 10,85, pues serían las coordenadas que llaman arqué, ¿no? 125, 10,85. Y despejo el valor de C, que me da 5,16. El valor de C, que cumple simultáneamente las dos condiciones, es el valor C igual a 7 metros. Por supuesto que cuando yo tome la ecuación real de la parábola, que va a ser x cuadrado sobre 2c más 7 metros, cuando lo evalúe en 125 me va a dar más de 10,85. Está perfecto, digamos, tiene que ser mayor el valor. Ya con 10,85 cumple, con un valor mayor cumple más todavía. Entonces, ahí sería el más desfavorable. Entonces, acá directamente lo que nos quedaría sería calcular la altura del poste, que lo hago a partir de la flecha, o evaluando directamente la parábola en 150 metros, que sería la mitad del vano. Perdón, es el que va a venir más adelante. O sea, evalúo en 150 metros, que sería la mitad del vano, y la coordenada del punto B, es directamente la altura del poste. Así de simple, ¿no? Entonces acá lo evalúo, la altura del poste me da 14,43 metros. 14,5 metros aproximadamente. Es decir, que si yo selecciono un poste de 14,5 metros, voy a cumplir simultáneamente la altura mínima, que va a ser 7, un poquito más de 7, si es 14,50, y a su vez voy a verificar que se cumpla la condición de cruce con una distancia mayor a 1,85. Este tipo de problema, donde yo tengo dos condiciones para cumplir en forma simultánea, es un problema muy clásico en el diseño de las líneas. Acá, repito, hay dos posibilidades. Calculo para las dos condiciones y tomo la más desfavorable, que tendría que analizar cuál es, o prediseño para uno, por ejemplo acá podríamos proponer esta, y evaluar esta en 125, que lo pueden hacer ustedes para ver cuánto da, ahora no lo voy a calcular yo, pero si ustedes evalúan esta expresión para 125 metros, van a ver que le va a dar mayor a 10,85, que es lo que deben tener como mínimo. Con lo cual vamos a estar garantizando que cumplimos las condiciones. Este es un problema que cuando lo vemos parece difícil, pero resuelto a partir de la parábola, con estas consideraciones que hicimos, que ya las sabemos de matemática, no es tan difícil. De hecho, es relativamente simple. Bueno, vieron que venía un problemita de vano desnivelado, entonces vamos a desarrollar primero el vano desnivelado antes de ver el problema que le estaba proponiendo recién.